pierdes el control, nunca pierdes el control. Sí, Señor, tú tienes el control de todo. Aleluya. Te adoramos, Rey de Gloria. Esperamos un milagro, Señor, tuyo. Sí, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque estamos aquí en tu casa, Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad de alabar tu nombre, Señor, de bendecir tu nombre, Padre. Gracias porque tú nos trajiste esta hora, Padre, para enseñarnos tu palabra, Señor, para hablarnos directamente al corazón. Por eso es que te pedimos, Padre, esta noche que tú abras nuestros oídos espirituales, Padre. Saca toda preocupación de nuestra mente, Señor, todo lo que entorpece que la semilla de tu palabra sea fructífera en nuestra vida, Señor. Te entregamos todas nuestras preocupaciones, Señor, toda carga que hayamos traído hasta aquí, Padre, la depositamos a ti, Padre, y nos quedamos receptivos a la voz de tu Espíritu Santo. Tómame, Padre, como instrumento tuyo para hablar a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Antes de tomar asiento, mi hermano, saludo a su hermano que tiene al lado. Dígale, Dios te bendiga. Amén. Salude, muévase un poquito. Amén. Ahora sí. Tome su asiento. Amén. Y présteme atención que el tema de ahora, como siempre, usted sabe que yo lo hago cortito. No me gusta hacerlo largo para que no se aburran. Máximo 40 minutos. Amén. El tema de hoy es algo que a mí me gustó mucho, me gusta mucho este tema. Hace tiempo venía yo viendo y madurando la idea. Es algo que hoy día es primer domingo del mes, ¿no es cierto? Del año, mejor dicho, del 2026. Es nuestro primer domingo de este año, entonces tenemos todo el año por delante. Pero depende de nosotros cómo vamos a afrontar este año. Depende de nosotros si este año nos va a ir bien o no va a ir mal. ¿Sabían ustedes que está en nuestras manos eso o no? ¿O qué creen que es la suerte? ¿Ustedes creen que es el gobierno? ¿Ah? ¿Qué piensan ustedes? Está en nuestras manos. ¿Sabían ustedes eso? Yo sé que en estos tiempos, mire, es un tiempo de mucha aflicción. Estamos a la expectativa de qué leyes saca el gobierno, de qué medidas toma económicamente. Estamos viendo si no revierte esta medida del combustible, que a todos cree que nos afecta en cierta medida, pero también es una buena medida. Entonces, estamos en esa incertidumbre, ¿no es cierto? Y eso no deja de afligirnos, de decir, bueno, ¿qué más va a salir este año? ¿Qué otra medida irá a sacar el gobierno? Pero siempre estamos así, pensando en nuestro trabajo, cómo nos irá a ir. ¿Será que este año no va a ir mejor? ¿Este año no va a dar lo que ganemos porque está más cara las cosas? El combustible está carísimo. El otro día fui a echar gasolina y lo que echaba un tanque entero, ahora ni siquiera la mitad, con la misma plata. Se diga el diésel está mucho más que el doble, casi 3 veces de lo que costaba antes. Entonces nos afligimos, no deja de afligirnos, de pensar de dónde vamos a sacar para el combustible. ¿Qué vamos a hacer con nuestras responsabilidades? Con la familia, iremos a cumplir con nuestra familia, de proveer lo que trabajamos para proveer a nuestra familia. No deja de preocuparnos, de afligirnos. ¿Será que para la cuota del colegio, para los útiles, se acercan los útiles? Entonces, son cosas que
que nos afligen de una u otra manera. Y a veces hay personas que se despiertan y ya nomás agarran el celular para ver si ha salido alguna buena noticia, una noticia mala, porque andamos esperando por las mismas preocupaciones que tenemos. ¿Sabe qué? Esto no es solamente en este tiempo. No es solamente ahora que la gente se aflige. Siempre la gente ha vivido afligida, pensando en qué va a pasar el mañana. ¿De dónde voy a sacar para comer? ¿De dónde voy a sacar para vestirme? ¿Sabe qué? Para nuestra sorpresa, en los tiempos de Jesús pasaba exactamente igual que ahora. Claro que no había gasolina, no se afligían por la gasolina, pero sí en sus ciertas medidas se afligían ellos. ¿De dónde voy a sacar para la comida? No, Jesucristo lo sabía muy bien eso. Y es por eso que él en uno de sus sermones más representativos que están en la Biblia, que es el sermón del monte. ¿Quiénes los conocen el sermón del monte? Todos, ¿no? Pero hubo una parte donde él les dice, le da una frase acerca de esto, acerca de que del afán y de la ansiedad de la vida. Él comienza a hablarles un montón de cosas, pero llega un momento que dice, yo sé que ustedes se preocupan mucho por el qué vestirse. Yo sé que se aflijan por de dónde van a sacar para comer. Pero déjeme decirle una cosa, que hay una respuesta para eso. La respuesta es Dios. Dios es el que se preocupa, se tiene que preocupar por ustedes y no ustedes por la comida. Y ustedes se tienen que preocupar solamente por una cosa, le dice. Ahí es donde entramos a leer el versículo en Mateo 6:33. Él les dice, no se aflijan, es de más. Aquí está la solución y él les dice esto. Mire dónde está. Mateo 6:33. F9. Bueno, yo se lo leo, para que no, ya todo el mundo lo conoce este versículo, ya. Los que tienen Celubiblia o Compubiblia, ahí sáquenla, ya. Mateo 6:33. Dice así, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ustedes no se preocupen, le dice, por qué vestir o qué van a comer. No se preocupen por su trabajo, no se preocupen por la familia. Ustedes lo que realmente tienen que preocuparse, le dice, es por el reino de Dios. Hay otra versión que dice, mire, la nueva traducción viviente dice, busquen el reino de Dios por encima de todas las cosas y lleven una vida justa, y todo lo demás va a venir aunque ustedes no lo pidan. Otra versión dice, por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Entonces, muchas veces nosotros tenemos nuestras prioridades cambiadas. Cuando tenemos nuestras prioridades cambiadas, estamos haciendo las cosas mal. Mire, para darle un contexto de este versículo, antes de explicarle mejor, ya que le dije, esta parte que leímos forma parte del Sermón del Monte, que es el sermón más famoso de Jesucristo, ¿no es cierto? Y en este sermón él establece principios bíblicos del reino de Dios. Él le dice qué es lo que es justo y lo que no es justo, ¿cierto? Y él ahí le dice, ustedes tienen que dejar de ser religiosos y vivir una vida de fe verdadera. Y él explica todas esas cosas, ¿no? Inclusive Jesús en este sermón habla sobre la limosna, habla sobre la oración y el ayuno, y él le dice, esto ustedes tienen que hacerlo de verdad, con fe y con amor a Dios, no por religiosidad, porque ellos en ese tiempo se mostraban a los hombres que estaban dando limosna, ayudando a los otros. Seguramente salía en el Facebook, ¿no? Estás dándole a alguien, y eso a Jesús no le agradó. Y él le dijo, eso no es justo, le dijo, lo que ustedes den, y que nadie, ni siquiera su mano derecha, sepa que ustedes dieron con la mano izquierda. Que nadie se entere. Si van a orar, oren en su cuarto, encerrado.
Cierre la puerta, que nadie los vea. Y el Señor que lo ve en los secretos lo va a recompensar a ustedes en público. No necesitan mostrarse a nadie. No necesitan sacarse fotos. No necesitan postearlo o buscando un like. La verdadera fe, la auténtica fe que Dios quiere, lo hace las cosas en secreto y callado. Porque esa es las cosas que a Dios le agrada, no las cosas que al hombre le agrada. Claro, al hombre le gusta, ¿no?, que uno salga mostrando un video, ayudando. Eso lo hacemos, está bien, no digo que está mal. Pero siempre y cuando nuestra motivación sea agradar a Dios y no a los hombres, porque a Dios eso no le agrada. Entonces él, en este sermón de monte, le dice, tienen que hacer estas cosas, ¿ya? Y cuando comienza a hablar acerca de esto, de lo que hemos leído, él le dice, yo sé que ustedes tienen afán, sé que ustedes se preocupan por cómo vestir y qué van a comer, porque en ese tiempo ellos vivían, ustedes saben, vivían bajo el dominio del imperio romano. No eran hombres libres, ellos vivían oprimidos bajo un yugo, seguramente como en países que viven bajo algún régimen que no lo dejan hacer nada, vivían atormentados. Entonces ellos vivían afanados porque no dependía de ellos su prosperidad, sino de la persona a quien ellos se debían, que en ese tiempo era al César, ¿cierto? Entonces ellos le dicen, ustedes no se preocupen, ¿por qué van a comer? Porque ustedes, ese no es asunto de ustedes, ese solamente es competencia de Dios. Ustedes lo que tienen que hacer es, primero, le dice, ustedes lo que primero tienen que hacer es buscar el reino de Dios. Fue lo que el Señor les enseña, ¿no es cierto? Y en el versículo 33, que fue lo que leímos, ya Él busca y nos da las pautas que nosotros tenemos que hacer para realmente tener la prosperidad, y es la que hoy día vamos a aprender, para que este año y los años que vienen vivamos la verdadera provisión que Dios quiere para nosotros. Pero Él quiere que nosotros hagamos lo que Él nos dice, no hacer lo que nosotros creemos que es correcto. Amén. Entonces Él dice, busquen el reino de Dios. Él está dando una orden, no una sugerencia. ¿Y sabe qué? Este es el orden que Dios quiere para nosotros. Que nosotros primero pongamos a Dios antes de cualquier otra cosa que haya. Sea trabajo, sea familia, sea lo que sea, primero Dios, porque ese es el orden que Dios quiere para nosotros. Entonces, esto que hemos leído, no es, yo sé que todo mundo la conoce esta frase. Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. ¿Quién no la conoce esta frase? Todo el mundo la conoce. Y se convierte en un cliché, en una frase conmemorativa, pero sin embargo es mucho más profunda de lo que nosotros nos podemos imaginar. ¿No? ¿Sabe qué? Esta frase nos dice cuál es el principio fundamental de una vida cristiana. ¿Cuáles las prioridades que nosotros como cristianos tenemos que seguir si es que realmente somos seguidores de Cristo? Ya le dije, no es una sugerencia, sino es que Jesucristo mismo, el que nos dio esta frase, Él nos está dando la base fundamental de una vida cristiana. Que si usted quiere ser un cristiano de verdad, no un cristiano a media, no un cristiano de plica y plancha, sino un cristiano de verdad, esta es la prioridad y el orden que Dios quiere para nuestra vida. Ya le dije, no es sugerencia, no está en discusión, no es algo para ver si me conviene o no, es una orden. Esa es la clave. Amén. Entonces, mire, yo quiero que esta noche exploremos cómo aplicar esta enseñanza a nuestra vida diaria. Realmente vamos a experimentar, si nosotros hacemos lo que esto dice y lo hacemos como Dios quiere, yo les garantizo que se va a cumplir esta promesa que está en la Biblia.
Esta promesa está al alcance de todos nosotros, pero es si nosotros obedecemos lo que dice la palabra. Por eso le dije al comenzar esta prédica, depende de nosotros nuestra prosperidad financiera, no depende de nadie más, no depende de mi cónyuge, ni de mi padre, ni mi madre, ni mi pariente, ni mis amigos, depende de cada uno de nosotros. Porque si nosotros hacemos lo que Él quiere, vamos nosotros a experimentar lo que dice esta promesa, que todas las cosas van a venir por añadidura, no las vas a buscar, van a llegar porque hemos cumplido lo que Él dice. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que hay un llamado a buscar. Tenemos que buscar el reino de Dios. Dice, no, comienza esta frase diciendo, buscad primeramente. Entonces, buscar implica una acción intencional, constante y prioritaria. El buscar es algo que nosotros tenemos que hacer constantemente. No es ocasionalmente, sino convertirla en un estilo de vida de nosotros. De todos los días buscar el reino de Dios. Y esto requiere un esfuerzo espiritual como la oración, la obediencia y la dependencia. Mire, 3 cosas fundamentales. Primero, para buscar el reino de Dios tenemos que orar. ¿Qué más le dije? Obedecer la palabra de Dios. Y por último, depender de Dios. Depender de Dios, no de nosotros, no de nuestra sabiduría, no tampoco de otra persona, depender del que está en gobierno, sino depender de Dios. De eso se refiere la búsqueda, depender de Él, pero en oración buscando, ¿no? Y el reino de Dios, ¿por qué dice buscar del reino de Dios? ¿Ustedes saben qué es el reino de Dios? ¿Saben o no saben? El reino de Dios tiene que convertirse en el rey de nuestra vida. El reino de Dios está en nosotros. Nosotros somos habitáculo del Espíritu Santo, entonces Él tiene que gobernar sobre nosotros. El reino de Dios es aquí y ahora, dice la palabra. No es mañana, no es pasado, es ahora, aquí, dentro de nosotros. Nosotros nos convertimos en el reino de Dios cuando nosotros obedecemos. Cuando nosotros decimos, yo quiero tu reino, Señor, entonces nosotros tenemos que dejar que Él gobierne sobre nosotros. ¿Cuál es el reino? Por ejemplo, el rey de España, ¿cuál es su reino? Que es algo que hasta ahora hay reyes. ¿Cuál es su reino de España? Es todo el territorio de España. Él ejerce gobierno sobre cada español, por ejemplo. El de Inglaterra sobre toda Inglaterra, sobre cada uno de los ciudadanos, ejerce soberanía por él. Entonces el reino de Dios es dejar que Él gobierne en nuestra vida, que Él haga su voluntad sobre nosotros. Ya no es nosotros dependiendo de los demás o viviendo nuestra propia vida, sino que Él reina en nosotros. Él se convierte en el rey, ya nosotros no decidimos nada. Ya no depende de mi voluntad, sino que depende de la voluntad de Dios. ¿Ven? Pero tenemos que buscar ese rey. Jeremías lo dice, más buscaré, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaste de todo corazón. Eso es lo que le decía. Nosotros es algo que tenemos que hacerlo todos los días. Buscarle a Él. Buscar que se haga su voluntad. Eso es lo que Él quiere. Me buscaréis y me hallaréis. Si nosotros le buscamos de todo corazón, pero generalmente nosotros lo comenzamos a buscar al Señor recién cuando estamos en aflicción. Y aquí Jeremías mandó una carta a los que estaban en cautiverio en Babilonia. Le dijo, a esto dice Jehová, dice que ustedes lo busquen, pero que lo busquen de todo corazón. Entonces nosotros, si queremos que Dios gobierne nuestra vida, tenemos que buscarle de todo corazón, sinceramente, de verdad, no de mentirita.
¿Amén o no? Nosotros tenemos que evaluar y ver en qué invertimos más nuestro tiempo. Si invertimos nuestro tiempo buscando más de las cosas de afuera o de una comunión con Dios, de buscar su reino. Tenemos que ver, invertimos nuestro tiempo. El reino de Dios tiene que ser nuestra prioridad. Buscar primeramente el reino de Dios. Entonces lo primero, la prioridad es buscar el reino. Entendimos que es buscar, orar, obedecer. ¿Qué más le digo? ¿Recuerdan o no? Y dependencia, depender de Él. Eso implica la búsqueda, ¿no es cierto? Y con prioridad, poner a Dios en primer lugar. El gobierno de Dios no es un lugar físico, esto es lo que le decía, somos nosotros, sino el gobierno de Dios en el corazón del creyente. Ahí está su reino, en el corazón de cada uno de nosotros. No es un lugar, no es un castillo. Somos nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Ven? El reino de Dios se refiere a un gobierno y señoría de Dios, esto es lo que le explicaba, en la vida del humano. No es solamente un lugar futuro, sino un lugar presente. Por eso es que la Biblia dice, el reino de Dios es aquí y ahora, porque está dentro de nosotros, está al alcance de tomar una decisión, que es la decisión de buscarle y depender de Él completamente. Amén. Buscar el reino es vivir bajo la autoridad de Dios, sometiendo nuestra voluntad a la de Él. Ya le dije, no depende de nosotros, ya no es lo que nosotros querramos, sino es saber qué es lo que Él quiere para nosotros. ¿Y dónde sé? ¿Cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cómo lo sé? Orando. Orando yo le expreso a Dios todas las cosas que yo quiero decirle. En oración yo le digo, Señor, ya esto pasa. Y el Señor nos responde, ¿saben cómo? Leyendo su palabra. Porque la Biblia es palabra de Dios, Él ahí nos responde, nos contesta. Entonces, si nosotros queremos tener una comunicación fluida con Dios, es oración y lectura de la palabra. No existe otra fórmula. No hay que voy al chamán, que voy al... No, es lectura de la palabra y oración, no hay otra. Es la forma de tener una relación con Dios. Buscar el reino es vivir bajo la autoridad de Dios, sometiendo nuestra voluntad a la suya. Jesús nos enseña que el reino es un complemento, no es un complemento, sino es la base. Esto es lo que le decía. Es la base de una vida cristiana. No es una sugerencia. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz. Lo dice Romanos 14, 17. Entonces nosotros tenemos que tener prioridades. A Dios no bendice el desorden, eso siempre lo dice el apóstol. Dios bendice el orden. Y en primer lugar está Dios. No hay otra cosa. Después viene la familia, el trabajo, la iglesia. Pero Dios está por encima y muchas veces nosotros invertimos los roles. Primero ponemos nuestra familia. Ay, no fui a la iglesia porque mi mujer no quiso ir, porque me peleé, porque no sé qué. Porque mi trabajo. Ponemos primera esas cosas antes que Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que poner a Dios sobre todas las cosas. Principalmente, yo el otro día hablaba con Elías, con el pastor Elías, y me decía, no, iba a decirse que posiblemente entres a trabajar. Sí, le dije, no, seguro estás contento, me dicen. Mira que no creas que no, le dije, porque me voy a tener que forzar el doble, le decía. Me tengo que forzar el doble. Ahora estoy sin trabajo, pero eso me da más tiempo de llegar temprano a la iglesia, de servir, de no tener necesidad. O sea, que cuando a mí me llaman, yo estoy. Ahora ya no. Si entro a trabajar, me voy a tener que esforzar por demás, le digo. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner de excusa mi trabajo antes que la iglesia. Yo tengo que servir en la iglesia como lo venía sirviendo ahora. Entonces le dije, no creas que es fácil, le dije, porque yo sé que debía tener que esforzar. Porque si yo agarro y digo, llego cansado de mi trabajo, porque seguramente voy a llegar cansado, le decía. Voy a llegar cansado porque trabajar en una oficina es más duro que trabajar carpiendo. Te cansa más la cabeza.
que haciendo alguna actividad física. Trabajo en oficina es duro. Entonces yo le dije, y la responsabilidad que conlleva un trabajo, te cansa la mente. Y seguramente alguna vez voy a llegar cansado a mi casa, como muchas veces llegué anteriormente, y no puedo darme el lujo, le decía yo, de decir, ahora no voy a ir porque estoy cansado. Ahora cansado y todo, tengo que venir a servirle al Señor, porque primero es mi compromiso con el Señor antes que el trabajo. Entonces, esas son prioridades que tenemos que aprenderlas. Que primero está Dios antes que cualquier cosa. ¿No? Si antes me levantaba a orar a las 7, por darle un ejemplo, pero ahora de que ya comienza a trabajar a las 7 ya tengo que ir a correr al trabajo. Ahora me tengo que esforzar y levantarme pues más temprano para orar, porque no puedo decir ya no puedo orar porque tengo que ir a trabajar, porque estaría poniendo mi trabajo antes de Dios. Entonces tenemos que tener prioridades, y la prioridad es Dios antes que cualquier cosa. Y eso lo dice el Señor Jesucristo. Primero el reino de Dios. Busquen, esfuércense, oren, obedezcan, dependan de Dios antes que depender de las otras cosas. ¿Ven? Y esto se ve hasta en las mismas familias. Cuando nosotros en la familia están los roles invertidos, están las prioridades invertidas, también no funcionan o funcionan mal. Por ejemplo, si si los hijos le hacen caso a la madre y no al padre, que el padre es la cabeza, no funciona bien la familia, porque los hijos no están respetando la autoridad del padre. Entonces, hasta en las familias, en todo lugar, tiene que haber orden. ¿Cuánto más en nosotros en la vida cristiana tenemos que tener orden? En primer lugar, ¿quién? Dios. ¿Sí o no? Entonces, pregúntese, ¿quién gobierna mis decisiones? ¿Será que nosotros, al tomar una decisión, le pedimos a Dios primero? Le decimos, Señor, ayúdame en esto. Ahora tenemos que decir hoy día, de aquí en adelante, si este año queremos que las añadiduras nos alcancen, tenemos que decidir quién va a dirigir nuestra vida. ¿Las añadiduras o Dios? ¿O el reino de Dios? Está en nosotros, como le dije al principio, está en nosotros que este año sea un año espectacular. Que este año podamos ver la mano de Dios. Pero es primero buscando el reino de Dios. Y también habla, no solamente el reino de Dios, dice, el reino de Dios y su justicia. En derecho, yo que soy abogado, derecho, la justicia, ¿sabe qué es? En palabras más comunes y sencillas, es dar a cada uno lo que le corresponde. Esa es justicia. Darle a cada uno lo que le corresponde. Y en el reino de Dios, la justicia es el camino recto delante de Dios, caminar en rectitud delante de Dios. No irse ni a derecha ni a izquierda, recto. Entonces, si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, quiere decir que nosotros tenemos que caminar derecho, guiados por Él, por su palabra. En la Biblia está todo lo que nosotros necesitamos saber para nuestra vida diaria, para tomar nuestras decisiones correctas. Está todo en la Biblia. ¿Ustedes creen que no? Está. Léanla. Es interesantísimo. Recién hemos terminado de leer, bueno, yo me adelanto un poquito. En el reto bíblico ya leí Eclesiastés, y Eclesiastés es un libro hermosísimo. Y me impactó tanto que el predicador dice, vanidad. Todo es vanidad. Todo es vano. Todo es aflicción de espíritu, dice. O sea, todo lo que vos haces no sirve de nada. Todo es aflicción de espíritu, dice. Solamente lo único que sirve es buscar a Dios. Tantas cosas que nosotros hacemos.
Pero muchas veces todo lo que hacemos está de alguna forma, no está en la justicia de Dios, no está en la rectitud de Dios. Entonces, la justicia de Dios, buscar la justicia de Dios es eso, hacer todo lo que es bueno, lo que a Dios le agrada. Pero ¿sabe qué también es? Creerle a Dios. La fe en Dios es un acto de justicia. ¿Sabían ustedes o no? No se refiere, dice que no solamente a la conducta moral, sino a una relación correcta de Dios. Hablar de vivir conforme a la voluntad de Dios y del carácter de Dios es una vida recta, obediente y transformada. O sea, la justicia de Dios es demostrar lo que Dios ha hecho con nosotros. Si Él nos transformó, lo vamos a demostrar en nuestros actos, caminando una vida santa y agradable a Dios. Buscar su justicia es vivir conforme a valores, reflejando el carácter de Dios. Muchas veces podemos fallar. ¿Quién no falla, mi hermano? Todos fallamos de una u otra manera. Pero nosotros tenemos que reconocer, decir, bueno, yo fallé y enderezo mis pasos. Eso es lo que le agrada a Dios, que nosotros obedezcamos a Él. Amén. Mire lo que dice Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y fue contado por justicia. ¿Sabe que esto se lo dijo? Dice la Biblia de Abraham, cuando Dios le dijo, vos vas a tener un hijo. Y él tenía 90 años. Su mujer era viejita, ya no podía. Dice la Biblia que ya la mujer ya no había la costumbre de la mujer, o sea, ya tenía la menopausia, quiere decir, ¿no es cierto? Entonces ya no había cómo se embaraza. Entonces, que Dios le diga, bueno, vas a tener un hijo. Él dijo, si vos lo decís, es porque va a suceder. Científicamente no había cómo. En ese tiempo no había fertilización in vitro o demás cosas. Pero Abraham le creyó. ¿Y sabe qué más le dijo? ¿Sabe qué más le dijo Jehová a Abraham? ¿Sabe qué? Tu descendencia va a ser como la arena que hay en el mar. Así como las estrellas que están en el cielo, así van a ser tu hijo. Y su mujer no podía. Pero ¿sabe qué? Dice aquí, y él le creyó a Jehová. Y eso le fue contado por justicia. Entonces, si nosotros queremos también buscar la justicia de Dios, tenemos que confiar en todas las cosas que Él nos dice. Si Él dice que Él va a ser nuestro proveedor, yo tengo que creerle aunque las circunstancias digan lo contrario. Aunque no haya forma de cómo salir. A mí cuando me profetizaron una casa, me acuerdo, yo no tenía dónde vivir. Y las posibilidades eran nulas, la pastora está de testigo. Eran nulas de que yo pueda tener una casa propia. Y a mí el profeta me dijo, ¿sabes qué? El Señor dice que te va a dar una casa, pero ¿sabes que te va a dar la casa, la que vos querés? Me dijo. Yo amén, yo se lo creí. Mire, ¿sabes qué? No había posibilidades, no ganaba mucho dinero así para comer. Pero yo le creí al Señor. Y yo pacté esa palabra y caminé en pos de eso. ¿Sabe qué? El Señor lo cumplió tal cual lo dijo. Me dio la casa que Él quería y me la regaló. ¿Tuve que esforzarme? Sí, hay que esforzarse mucho. Pero yo le creí al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que creerle. Si queremos ver la mano de Dios, ver los milagros de Dios, tenemos que creerle ciegamente, no mirar las circunstancias, no mirar al alrededor, porque eso es lo que Él quiere. Mire lo que dice Salmo 37, 4 al 7. No hay quien me ayude en la pantalla, pero se lo voy a leer. Ya ustedes lo conocen esto y es hermosísimo. Escuchen bien lo que dice, para que lo lean en su casa. Salmo 37, del 4 al 7. Dice así: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Mira, lo dice 6: exhibirá tu justicia como la luz. ¿Vos le crees? Él te va a exhibir como la ve la luz, así Él te va a dar. Pero si vos confías en Él, porque Él va a hacer. Exhibirá tu justicia como el amor y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová
y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera su camino por el hombre que hace maldades. No importa que haya personas que sean injustas y que se hagan ricos haciendo cosas malas. Vos seguís haciendo el bien y confía en Dios. Eso es lo que Él quiere. Y eso es la justicia de Dios. Confiar en Él plenamente. Dice aquí, comienda a Jehová tu camino y confía y Él va a hacer. No dice ayudarle un poquito por si se atrasa. Confía plenamente en Él. Amén. Una persona justa no es una persona que nunca falla, sino es la que se levanta y vuelve a Dios cada vez que cae. Como le decía, muchas veces nosotros tropezamos, caemos, fallamos, pero tenemos que levantarnos. Amén. Permite que la palabra de Dios guíe tus decisiones diarias, incluso cuando sea difícil. Confiemos en Dios en todo, hasta en las cosas más pequeñas. ¿Sabes qué? Hasta el, ¿qué voy a comer? El Señor nos va a responder. Como consecuencia de buscar ese reino, que es la voluntad de Dios, la justicia, que es caminar y creerle a Dios. ¿Cuál es la consecuencia? Es la provisión. ¿Queremos provisión este año? Hagamos pues esto, lo que dice. Entonces depende de quién está. Depende del vecino. Depende de Dios. Depende de nosotros, que nosotros cumplamos nuestra parte y el Señor se encarga de hacer lo demás. Porque su promesa ya está hecha, pero necesita esfuerzo de nosotros. No es nomás decir amén y voy a ir y voy a esto. No, necesita que nosotros hagamos algo. ¿Qué es esto? Buscar, activarnos, orar, leer la palabra, buscar el reino de Dios en nosotros, buscar la voluntad de Dios, caminar en su... Yo sé que va a haber oportunidades en que vos estás caminando en el camino del Señor y alguien te va a querer jalar para un lado, pero ahí está el esfuerzo en decir, no, yo me mantengo sobre el camino que es Cristo. Va a haber la oportunidad en que vos estás caminando y viene uno y dice, oye, mira, ¿sabes qué? ¿Querés ganarte unos pesitos? Hacé esto, vos te haces el de la vista corta, ya te está yendo para un ladito. Hacete el de la vista corta, pero vos decís, no, este es mi camino. Entonces depende de vos. Requiere esfuerzo. Por eso dice la palabra, esfuérzate y sé valiente de cumplir lo que dice la palabra de Dios. Porque Él quiere que nosotros seamos valientes, de que va a costar, pero la recompensa es grande, porque es una promesa de provisión lo que viene para nosotros, no es cualquier cosa. Él dice, todas estas cosas le van a ser añadidas, todo lo que haga falta. No sé qué a usted le hace falta, qué necesita en su diario vivir. Sí, puede ser, como le decía al principio, para la cuota del colegio, los muchachos, para la ropa de los muchachos, para su ropa de ustedes, su esposa, la luz, que es carísima. ¿Qué más son sus necesidades? No sé, hay algunos que viven en enfermedad y necesitan todos los meses invertir cierto dinero para cubrir esa necesidad. Pero déjeme decirle que si nosotros hacemos lo que nos dice la palabra, el Señor, todas esas cosas van a ser añadidas. No dice, vamos a ver si por ahí te las añado. Es una promesa, mi hermano. Entonces vale la pena esforzarse un poco en buscar a Dios para ver la provisión de Él. No es una promesa de riqueza que no te dice vas a ser rico, no vas a botar plata, no, sino vas a ser prosperado. Una persona próspera es que vive feliz con lo que tiene, aún sea poco o sea harto. Hay personas que tienen mucho y no son felices con lo mucho que tienen, porque quieren más. Sin embargo, una persona que es bendecida con lo poco que tiene le alcanza y vive feliz. ¿Cuál es el fin de que uno quiera tener plata? De vivir feliz. Y eso es lo que Dios te promete, vivir feliz, gozoso con lo que Él te da, porque la riqueza que Él te da no añade tristeza. Entonces es mejor que cualquier otra cosa, mejor que la plata que te da el trabajo, porque Él te la va a dar. Mire lo que dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todas las cosas que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, dice, el mismo Dios que yo alabo, decía Pablo, ese mi Dios a ustedes le va a suplir. Porque yo lo conozco, porque a mí me lo ha suplido. Entonces a ustedes también, le dice Pablo, le va a suplir todas las cosas, no le dice unas cuantas. Todas las cosas le va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Él es rico. No depende de las circunstancias, depende de Él. Porque sus riquezas en gloria
no es como las riquezas humanas. Para Dios no hay pobreza. Dios es el dueño de todo el oro y toda la plata. Entonces, es conforme a lo que Él es rico. Ya le dije, no depende de las circunstancias ni cómo está el país. Amén. Entonces, mi hermano, tenemos que confiar en Él. Aunque no veamos el panorama bonito para que Dios pueda obrar, decimos, no creo que Dios pueda con esta situación. Yo la veo difícil. Pero si usted dice, yo voy a buscar una relación con Él, porque eso dice la palabra, buscar el reino, voy a buscar una relación con Él, voy a orar, voy a depender de Él en todas las áreas, no en unas cuantas áreas, en todas las áreas. Voy a hacer lo recto, voy a hacer lo que su palabra dice. El Señor de una u otra manera va a obrar y usted va a ver el cambio en su vida. Amén. Cuando el creyente prioriza a Dios, ¿puede vivir en ansiedad o no? Deja de vivir en ansiedad. ¿Por qué? Porque Dios es su provisión. Te olvidas del salvo. ¿Sabe qué? La obediencia está antes de la provisión. Cuando vos obedeces, viene como resultado la provisión. Entonces, mire, para resumir, Dios nos llama a buscar su reino antes que cualquier cosa, antes que el trabajo, antes que lo que sea. Pero nosotros estamos abocados en buscar primero lo que nos hace falta antes que buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Cuando Dios es primero, nuestras prioridades se alinean. Y ahí es donde viene la bendición de Dios. Y la provisión de Dios, ¿sabe qué? Es segura. Es segura. Pero solamente para los que en Él confían. No es para los que dudan. Si usted duda, está frito. Es para los que confían en Él plenamente. Por eso habla de justicia. Así como le pasó a Abraham, que él confió, aunque su mujer era vieja, no había cómo. Y en ese tiempo no había farmacia para comprar la pastilla azul. Pero él le creyó a Dios, de alguna manera Él va a hacer. ¿No es cierto? Y Dios lo hizo. Tenemos que vivir en obediencia. Y sabe que no es una fórmula mágica. Tiene que ser una relación de verdad con el Señor. ¿Sabe qué? Si usted le busca realmente a Dios, usted va a vivir en paz, despreocupado de todas las demás cosas. Tenemos que reordenar nuestras prioridades. Pregúntese, ¿qué es lo primero? ¿Qué ocupa el primer lugar en mi vida? ¿Qué es usted lo que hace al despertar? ¿Sabe qué es lo que yo hago? ¿Quiere que le diga la verdad? Lo primero que yo al despertar es agarrar mi celular. ¿De verdad? Pregúntate a mi mujer. Lo primero que agarro es agarrar mi celular y agarrar y leer la Biblia. Pregúntale a mi esposa. Yo lo primero que hago, me despierto, agarro mi celular, no miro los mensajes. A veces la pantalla está llena de mensajes, ¿no es cierto? No los miro. Primero leo mi devocional y después, cuando ya he leído mi devocional y he leído la palabra, me pongo a mirar los mensajes. Tenemos que ver cuál es nuestra prioridad. ¿Qué es lo primero que hacemos? Buscar a Dios. Tiene que ser nuestra prioridad. Y hay que evaluar también si estamos cumpliendo, si decimos, nos comprometemos, voy a buscar al Señor como primera cosa. Tenemos que evaluar si realmente lo estamos haciendo. Y también tenemos que ver qué cosas tenemos que entregar a Dios. Qué preocupaciones se le entrego a Él. Decirle, Señor, yo sé que vos sos mi prioridad, pero estas cosas yo te las entrego a ti. Y yo dejo de preocuparme. Decía Gigi Ávila, ¿sabe qué? Es de más que usted esté ayunando por sus problemas. Porque usted tiene que entregárselo a Dios y Él se va a ocupar. Si nosotros nos ocupamos primero de las cosas de Él, si nosotros buscamos primero el reino de Dios, lo demás Él se tiene que ocupar porque eso dice su palabra. Amén. Entonces, y por último preguntémonos, ¿será que yo realmente confío en las provisiones de Dios? Porque si usted no confía en que Dios le va a dar, es de más. Tenemos que confiar en Él, creer, esa es la justicia. ¿Sabe qué? Las provisiones de Dios van a ser maravillosas en su vida. ¿Sabe qué? Comienza esta semana. Póngase como meta
comenzar a leer todos los días, levantarse, lo primero que hacer es orar, leer la palabra, que sea un poquito para empezar. Yo me pongo a leer y me entusiasmo. Mi mujer, ¿sabes? A veces me llama ella, yo estoy leyendo y no le doy bola porque estoy leyendo, porque me concentro y me gusta. Entonces tiene que ser eso lo primordial, lo primero, nuestra relación con Dios. Tenemos también que buscar una guía diaria de lectura para saber llevar una secuencia. ¿Sabe qué? Y las decisiones que usted tome, decídala basadas en lo que Dios le muestra en la Biblia. Usted dígale, mire Señor, yo quiero que vos me ayudes en esta decisión. Pídale, pero póngase a leer para que el Señor le responda. No le pida y váyase a mirar pues el Facebook, porque el Señor no le va a responder. Por ahí está una novela de alguien matándose. Ay, el Señor quiere que me mate, no. Si usted quiere buscar la respuesta de Dios en la palabra de Él ahí le va a responder en la Biblia. Y el Señor le va a responder, quiera o no. Es maravilloso los testimonios que hay, que alguien le pide al Señor, Señor, háblame, y habla, y ya le aparece. ¿Cuántos testimonios yo no he leído que le decía, Señor, yo estoy pasando con esto, ¿qué hago? Y van y abren la Biblia y ya en cabalingüe ahí está lo que y lo toman como guía. El otro día un cómico, estaba escuchándolo yo, creo que él estaba pasando por se llama Teo González, ustedes no lo conocen, es un cómico mexicano, cuenta chiste, dice que él estaba una vez atravesando por un problema muy grande, y él no era cristiano, pero él era católico, ¿no? Y él le dice, Señor, yo desearía que vos me hablé. Y él cuenta que entró a un hotel después de una presentación, y en el velador había una Biblia de estas que regalan los gedeones internacionales. Dice que él abrió la Biblia, decía, oh Teófilo, y él se llamaba Teo. Imagínate, Dios hasta ahí le habló y lo que le decía era exactamente lo que él tenía que hacer. Y él lo cuenta, ¿no? Está en el Facebook, búsquelo, testimonio de Teo González. Y él lo cuenta, oh Teófilo, y él llora cuando habla. El Señor me habló. Cuando usted le pide con fe, el Señor le va a hablar a través de su palabra. Amén. Entonces yo quiero que se pongan de pie. Sí, ¿sabe qué? Si hay alguno que no conoce, no ha aceptado al Señor como su Salvador, déjeme decirle que es la mejor decisión que usted puede hacer en su vida, de aceptar al Señor Jesucristo. La Biblia dice que todos somos pecadores y los que pecan están alejados de la gloria de Dios.